Sí, Ernesto, no sé si quieras comentar algo o... Hola, buenas tardes. Simplemente saludar y agradecer la oportunidad de acompañarles en este taller y aprender de todo lo que están presentando. Aquí yo estoy participando en distintas organizaciones que tenemos ya en despliegue, algunas redes comunitarias en lo que llamamos villas o barrios populares, que son muy similares a los de Ciudad de México por lo menos, y algunas comunidades rurales también, proyectando algunas redes comunidades en poblaciones indígenas para este próximo diciembre, así que estamos trabajando en esa materia ya desde hace algún tiempo, y bueno, con mucha expectativa por, primero, aprender aquí, compartir experiencias con ustedes, y después seguramente el año que viene ir a visitarles para conocer las experiencias en vivo y en directo. Así que gracias, Enrique, por la invitación, y estamos en contacto. Creo que estás muteado. No, decía que al contrario, Ernesto, gracias por estar aquí en el taller y bienvenido, al igual que todos los que sean impulsores de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Yareli, adelante si quieres comenzar con el tema uno, por favor. Sí, gracias. El primer tema del taller es redes comunitarias con un enfoque técnico para transmisión de datos y va a estar presentado por su servidora y por el doctor Enrique. Brevemente vamos a ver el índice que abarca todo este primer tema. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a definir también qué son las redes comunitarias. Vamos a dar el objetivo de este tema, algunas características que comprenden las redes comunitarias, beneficios y dificultades. Vamos a definir también qué es una intranet y vamos a hablar del caso de la UAM Iztapalapa. La brecha digital que existe actualmente y que se refiere a la diferencia en el acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías ha traído diversos estudios y diversas investigaciones para buscar disminuir con esta brecha. Es así como surgen las redes comunitarias, como posibles soluciones de comunicación y conectividad. En la gráfica podemos ver que tan solo en América Latina, de una población aproximada de 650 millones de latinoamericanos, 250 millones de ellos, hablamos del 38% de la población, no cuentan con acceso a lo que es el Internet. El objetivo de este primer tema en particular es buscar mitigar el impacto de la brecha tecnológica en lo que es la conectividad, proporcionándoles herramientas basadas en software y hardware genérico que nosotros mismos hemos desarrollado. También buscamos fomentar la participación de las comunidades y la colaboración con diversas instituciones que se encuentran en América Latina y el Caribe. Estamos buscando generar un impacto en tres ámbitos. El primero, el social, para promover la participación de la comunidad y el servicio hacia ellos. El segundo es formativo, que sea un conocimiento continuo y de capacitación. Y el tercero, en investigación, para que el conocimiento pueda continuar y siga progresando. Pero entonces, ¿qué son las redes comunitarias? Para definirlas, vamos a usar la definición establecida por la declaración de la primera Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias, que fue llevada a cabo en septiembre de 2018 en Argentina. Y esta definición nos dice que las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios. Se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la comunicación bajo principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad. En otras palabras, las redes comunitarias son redes de telecomunicaciones, ya sea por internet, intranet, telefonía, que pertenecen y que son administradas por una única comunidad. Algunas características que cumplen las redes para que puedan denominarse como comunitarias son la gestión social, la propiedad colectiva, sin fines de lucro, la libre interconexión y el diseño accesible. Podemos ver que algunas de estas características vienen en la definición que establecimos anteriormente. Cuando ponemos una red comunitaria vamos a enfrentar diversos
dificultades, pero también vamos a tener beneficios. Entre los beneficios podemos encontrar la mejora de la educación y de la investigación, el progreso social de la comunidad, el progreso económico también, y obviamente el acceso a lo que es la conectividad. Entre las dificultades tenemos el traslado hacia esas zonas marginadas, las condiciones ecológicas de las mismas zonas, los permisos de construcción, financiamiento y difusión de lo que vendría siendo el proyecto. Ahora bien, ¿qué es una intranet? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ellas o sabe qué es una intranet? Bueno, una intranet es una red interna en la que varios dispositivos están conectados entre sí. Estos dispositivos pueden ser celulares, tabletas o computadoras. Estos dispositivos se conectan entre sí y nos sirven para compartir datos. Por ejemplo, si yo tengo una intranet comunitaria, puedo subir fiestas de alguna comunidad y compartirlas con todos los pobladores. También, si queremos hacer una diferencia entre lo que es el Internet y una intranet, vamos a poner un ejemplo sencillo. Con Internet, yo puedo postear, ya sea en alguna red social como Facebook o Instagram, y mi publicación va a ser vista en cuestión de segundos en otra parte del mundo rápidamente. A diferencia, en intranet, yo puedo enviarle un mensaje a mi vecino de manera, hablamos en línea, a través de una computadora, de una tableta, y mi vecino lo va a recibir, aun cuando los dos vivamos en una zona donde no podemos acceder a lo que es los servicios de Internet. Para hablar del caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en especial de la Unidad de Iztapalapa, vamos a escuchar al doctor Enrique, quien ha sido impulsor de lo que es la intranet comunitaria en esta universidad. Adelante, doctor. Gracias, Yareli. Bueno, les puedo comentar que este proyecto empezó o surge hace ya casi 10 años, o más bien hace un poco más de 10 años, y con lo que iniciamos fue con la instalación de algunos equipos que nos permitieran hacer pruebas de conexión. Dentro de estas pruebas de conexión, pues estábamos utilizando equipo de ruteo, como les comenté anteriormente, equipo que encamina o dirige la comunicación de datos, y este equipo de ruteo en particular lo conectábamos con software que era propietario comercial. Así empezamos a unir varios de los dispositivos y crear nuestros primeros intentos para hacer una intranet. Dentro de esa intranet también empezamos a desarrollar cómo podríamos utilizar alguna computadora que teníamos por ahí ya un poco más vieja, que ya era de desecho prácticamente, o alguna tableta, algún otro dispositivo de cómputo, cómo podríamos hacer que funcionara como esos ruteadores para poder interconectar más lugares con bajos recursos. Entonces, nuestra intención fue el primero explorar todas estas herramientas para poder llegar a tener una interconexión. Eso es parte de lo que les queremos transmitir, cómo hemos ido evolucionando y qué software recomendamos que puedan utilizar. Posteriormente, ya se empezaron a desarrollar aplicaciones y contenido, como teníamos una Wikipedia programada internamente de software libre, en donde empezábamos a subir contenido, había contenido literario, didáctico, había una sección para niños, etcétera, ¿no? También se desarrolló un chat para que pudieran intercambiarse mensajes. Esto sería útil, por ejemplo, en una comunidad donde no tenemos conectividad y todavía no tenemos incluso telefonía celular, porque por alguna razón las grandes compañías no se interesan en montar ahí esos servicios. Podrían hacer uso ustedes de tener una red social creada por la misma comunidad, donde pueden ya empezar a interactuar entre ustedes a mayor distancia, tener comunicación tipo intercambio de texto en distancias. Pero si ustedes sí tienen en sus comunidades este tipo de conexión, lo que estamos buscando también es colaboración. Estamos buscando a todas aquellas universidades en toda Latinoamérica y el Caribe que nos ayuden con este proyecto y que hagamos
trabajo, ya sea de investigación o de interconexión, de desarrollo tecnológico, para poder impulsar la tecnología en este sentido, ¿no? Entonces, aquí es donde buscamos dos objetivos muy claros. Uno, que las comunidades que ya tienen o que ya conocen algo de lo que serían las intranets vean otras perspectivas para seguir evolucionando y creciendo. Y por otro lado, buscar todos aquellos que sean los difusores y que sean nuestros colaboradores en lo que es investigación en estos temas. Ahora, también desde hace ya mucho tiempo y también por parte de la pandemia, no hemos mantenido una visita continua a algunos lugares que ya hemos visitado. Aquí hay algunos ejemplos en Nayarit, en Oaxaca, que nos permitieron aprender de ustedes cómo están evolucionando el mundo digital, qué les hace falta, qué necesitan de interconexión. Cada una de estas es una comunidad indígena que en el caso de México, algunas están en algunos lugares apartados, aislados de las poblaciones urbanas, y que esto pues ha dificultado a veces también la llegada del Internet, o si lo tienen, el que puedan ustedes desarrollar. Ahí, por ejemplo, queremos agradecer al Centro Universitario del Pueblo Tzitza, debe estar por aquí Joaquín. Él seguramente le vamos a preguntar cómo le ha ido, qué han ido evolucionando. Él es un gran vocero y un gran difusor de lo que sería el instalar y el montar todo este tipo de intranets. Queremos proporcionarle la nueva información para que él explore todos esos caminos ya como lo ha hecho en esas comunidades, al mismo tiempo que les digo, hemos aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. No sé si hasta el momento alguno de los que están aquí en el taller quisieran participar, o hay alguna pregunta en el canal de YouTube. Bueno, si no, Yareli, por favor, continuamos. Posteriormente, de lo que hablaríamos es del sistema Mocinetti. Este sistema está diseñado como modular y estamos proponiendo 4 módulos principales. De esos 4 módulos principales, algunos serían obligatorios para todos aquellos que no tienen una intranet. Necesitarían obligatoriamente instalar el módulo ruteador o router. Bueno, hay muchas formas de las que se conoce a lo largo de la América Latina. Aquí normalmente vamos a usar ruteador o router. Este ruteador se va a formar a partir de módulos con algún equipo que puedan tener a la mano, o con equipo de ruteo ya especializado que puedan tener en su comunidad. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Lo que va a ser diferente es que vamos a cargar software libre para ir rompiendo poco a poco con las dependencias tecnológicas que implica tener software comercial. Otro de los módulos es el módulo de amplificación de antenas, como ya les comentaba en alguna parte de la bienvenida, que estos módulos van a incluir antenas de diseño que puedan ustedes replicar fácilmente, pero también les vamos a proporcionar herramientas de software libre que les permitan diseñar nuevas antenas y que ustedes puedan jugar con ese software para diseñar nuevos modelos de antena con distintos materiales que a lo mejor tienen a la mano, y que puedan ver qué ganancia les da el tener las antenas que ustedes mismos puedan desarrollar. También la intención es manejar este módulo de radiocomunicaciones, en donde vamos a incluir lo que sería una parte de los radios programables y de algoritmos que nos permitan llegar a mayor distancia. Entonces, les vamos a decir cómo pueden llegar a instalar alguno de estos equipos, y si por desgracia no pudieran comprar o adquirir alguno de estos equipos programables, existe un simulador que también es de software libre, en donde ustedes pueden explotar todas esas características como si tuvieran una transmisión. Pero ¿qué va a tener de ventaja? Que van a ir aprendiendo poco a poco
todo lo que sería la parte práctica de tener un transmisor de radiocomunicaciones. Por último, tenemos un módulo que no es esencial, pero que quisimos incluir porque facilita el intercambio de mensajes de una forma discreta y una forma segura. Estamos utilizando un estándar en este momento, pero también les comento que tenemos investigación en la parte de cifrado, en donde incluso está en puerta la generación de una patente con equipo similar o con ideas similares. Algo que queremos aclarar es que todo este proyecto está impulsado por la iniciativa de FRIDA, que es un fondo de LACNIC, y que nos permite proporcionar toda esta información bajo la licencia de Creative Commons. Entonces, por eso estamos haciendo que haya alguna forma de transmitir todo este conocimiento a los distintos lugares. No sé si haya alguna otra pregunta por ahí. Hasta el momento. Y me parece que en el chat, en YouTube, tenemos una pregunta que nos dice Antonio Ortega, ¿qué diferencia hay entre Internet e intranet? Ok, Internet es como se conoce coloquialmente, es una red de redes y está específicamente establecida por organismos internacionales, está coordinado quién tiene el acceso a toda esta información. Entonces, esta red de redes lo que hace es que pueda tener conectividad en distintas partes del mundo y donde se pueda transmitir información a través de las distintas partes del mundo. Existen algunos, como veíamos en esta presentación, algún porcentaje de la humanidad que todavía no cuenta con esa conexión a la red de redes, a la red que sigue lo que se conoce más técnicamente con protocolos de comunicación que ya son estándares internacionales para poder mantener esa comunicación. La intranet es una Son red todas las interna. preguntas que tenemos. La intranet es una red interna. Aquí en el Zoom tenemos una pregunta que nos dice... Yareli, ¿me escuchas? Bueno, Sí, lo escucho. es que creo que se está encimando la respuesta con tu pregunta. Permíteme. Ya. Decía, la intranet es una red interna de comunicación que puede parecerse al Internet, pero no necesariamente estar dentro de las redes que forman el Internet. Esta red intranet también sigue una serie de protocolos y estándares que permiten la interconexión de los dispositivos dentro de la red y que permite el flujo de información digital dentro de la red. No necesariamente, vuelvo a decir, es de las mismas redes que están en Internet, pero sí pudiera estar dentro de Internet, una intranet. Normalmente una intranet tiene un administrador de recursos que es interno y un control y un manejo de la información internamente. Ahora sí, Yareli, perdón. Sí, también aquí en el chat nos dejaron una pregunta de Denis Llamas. Nos dice que la infraestructura del diseño de la red comunitaria está enfocada en una intranet según lo presentado. Si esta red requiere tener acceso a Internet, pregunto, ¿cómo se puede integrar el Internet a la propia red comunitaria para brindar este servicio si se pudiera? Ok, esa primera pregunta la vamos a abordar ya en los últimos temas. Ya que tengamos la intranet formada, les diremos cómo pueden conectarse a Internet una vez que ya formaron su intranet. Eso sí se vería ya en el tema, me parece que es en el 7 o ya cuando estemos hablando de la mesh o cuando estemos hablando de los access points. Creo que hay otra pregunta, ¿verdad? Sí. También Denis nos dice, las redes comunitarias están reguladas de manera legal con el ente encargado del manejo de los espectros de telecomunicaciones, la instalación de antenas, uso de postes. La parte regulatoria, esa es una muy buena pregunta. Mañana tendremos a un ponente que es precisamente experto
en la parte legal de comunicaciones, es el doctor Eric Huerta, y él nos puede decir un poco más de la regulación, al menos en México y en algunos países de América Latina, porque él tiene experiencia en eso. Sin embargo, lo que les podemos comentar es que como lo hemos diseñado nosotros, está en las bandas que se conocen, la banda libre o la banda de 2.4 gigahercios, que permite la comunicación sin licencia en la mayoría de los países de América Latina y el mundo. Hay otra banda que es la de 5 gigahercios. En algunas intranets comunitarias utilizan ambas bandas para la comunicación. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en este proyecto de Mocinetti exclusivamente para la banda de 2.4. Y en lo que respecta al montaje de antenas, en las antenas como tal, pues deben de seguir una regulación para lo que se refiere a la estructura, por ejemplo, en la instalación de una antena parabólica o en la torre de comunicación, sí se requiere de cierta regulación para ver que esté bien montada, que no vaya a caerse, que siga las especificaciones de cada uno de los lugares donde se va a montar. Eso no lo vamos a abordar. La parte regulatoria, por desgracia, no nos da tiempo en el taller, pero sería un buen tema para que después expertos nos hablen en cada uno de los países donde hay interés para ver la parte regulatoria. Y en cuanto a la potencia de la transmisión de los enlaces, también hay ciertas restricciones aún en la banda libre. Normalmente el equipo que se vende de 2.4 GHz que obedece a sistemas como lo que sería Wi-Fi, Wi-Fi, que lo conocemos en algunos lugares de Latinoamérica, o el Bluetooth, operan en esta banda libre de 2.4 porque tienen una potencia limitada. Entonces, al tener potencia limitada, no entra en las regulaciones internacionales de interferencia. Aún aumentando la potencia, sería viable hacerlo en la mayoría de los países sin tener implicaciones regulatorias. Pero sí tendrían que consultar en cada uno de los lugares donde se va a instalar si hay alguna restricción o limitante en cuanto a la potencia de transmisión. Y finalmente tenemos un comentario de Leonardo Fernández que nos dice, muy bueno, en Colombia hay algo parecido llamado red local. Sí, de hecho, parte de nuestra iniciativa podemos decir que surge de Colombia. Gracias, vamos a tener también dos ponentes de Colombia, al doctor Luis Fernando Pedraza y al doctor Ernesto Cadena, también al doctor César Augusto, le mandamos un saludo. Gracias a ellos, yo tuve la oportunidad de ver en Ciudad Bolívar, cerca de Bogotá, unas intranets comunitarias que ya tenían ahí funcionando. Se me hace un excelente proyecto el que tenían ahí. Ellos estuvieron en una estancia en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, estuvieron con un servidor en una estancia doctoral y de ahí también surge parte de esta iniciativa de impulsarla en México. Entonces sí, definitivamente en Colombia tienen algo similar y no solo en Colombia, sino también en Argentina, en Ecuador, en Perú, hay varios lugares en América Latina donde tienen intranets comunitarias. Precisamente buscamos colaboración con todos ustedes para unir a la América Latina en estos conceptos. Gracias por su comentario. Bueno, si no hay más, no sé, los invitaría si tienen alguna reflexión, algo más que quieran saber. A continuación ya vamos a empezar con el tema específicamente de Mocinetti y también quisiéramos recordarles que toda la información que hemos preparado, manuales, videos, etcétera, la vamos a estar subiendo en nuestras plataformas de página web, que serían en este caso comunitaria.ist.one.mx 2.8052 Mocinetti. De todas maneras, con teclear comunitaria.ist.one.mx, por ahí pueden buscar Mocinetti y los llevará a todas las secciones de información o a las secciones de documentación. También
pueden seguir nuestro grupo de radios programables, el SDR WAMI, y a continuación también les estamos facilitando donde pueden encontrar la información en el Drive de Google. Asimismo, tenemos difusión a través de Twitter, de WamiStream, y en un canal y en una página de Facebook que sería Intranet Comunitaria Wami. Y también hay otra página de SDR Wami donde estaremos poniendo pues, contenido continuamente, ¿no? No sé, Yareli, si se me está pasando algo antes de que pasen a la siguiente presentación, al siguiente tema. Me parece que sería todo, doctor. Ok, entonces démosle la bienvenida al tema 2, que ya empezaremos a hablar ya más en forma de lo que son cada uno de los módulos. Para el tema 2 tenemos a Magali Cortés y a Luis Mogollán, que nos van a estar presentando lo que es el sistema modular Mosineti. Adelante, Magali. Buenas tardes, espero que ya estén viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Buenísimo. Déjenme ocultar este panel. Bueno, nuestro tema es conociendo el sistema modular Mosineti y somos Magali Cortés y Luis Mogollán. El contenido de la presentación, pues básicamente es hablar acerca de los módulos que ya nos comentó el doctor Enrique. Cuáles son los módulos principales de Mosineti para crear una intranet y dónde podemos encontrar información. Ahorita ya nos señalaron algunos de los enlaces donde podemos hacer esto. Bueno, básicamente, ¿de dónde surge Mosineti? Mosineti busca cubrir una necesidad de comunicación legítima de las comunidades. Desde luego hay otras posibilidades de compartir información, como ya lo mencionaban en la conferencia previa. El doctor Sirión hablaba, por ejemplo, de radios comunitarias, ¿no? Este tipo de sistema que estamos proponiendo, Mosineti, busca ser un sistema para compartir otro tipo de contenidos, contenido digital principalmente, y se busca que sea un sistema cuya infraestructura sea asequible, que no dependa de una infraestructura de telecomunicaciones como tal, sino que se pueda implementar con diversos dispositivos que se tengan a mano. También que fuera un sistema sencillo de configurar, implementado principalmente por software libre, desde luego, de manera de no tener problemas con licenciamientos que necesiten alguna regalía. Que sea un sistema que proporcione servicios que mantengan comunicadas a las comunidades. Desde luego ya hemos hablado en esta tarde de que cada comunidad es diferente, necesita compartir información que atañe a su comunidad en particular en diferentes formatos, y entonces Mosineti tendría que ser un sistema que pudiera dar una opción para este tipo de necesidades. Entonces, se pensó estructurar un sistema en capas para que pudiera más adelante integrarse nuevas funcionalidades, etcétera. Y justo lo que decía el doctor Enrique, si hay colaboración que pudiera ser sencillo de incrementar las funcionalidades. Entonces, se piensan en 3 capas. Por ejemplo, la del software aplicativo, básicamente son todas las aplicaciones que pudieran dar esta posibilidad de comunicación a las comunidades, dependiendo de sus necesidades. Podrían ser mensajes de texto únicamente o videoconferencias, que es un servicio que ha estado en demanda por la pandemia. Algunas aplicaciones web y también, por ejemplo, algún sistema para compartir archivos de tipo multimedia, ¿no? Audio y video, como les comento, pues sí, ya hay sistemas de radios comunitarias, pero en este caso la idea es también poder compartir material visual, ¿no? A través de archivos de video. Entonces, la otra capa comprende el firmware y software de control, que básicamente pues estamos pensando en qué tipo de
software podríamos utilizar, qué tipo de sistema operativo que estuviera bajo licencias de software libre. En particular, Mosineti está implementado utilizando GNU Radio, OpenWRT y pues el lenguaje ahorita que está en punta de programación que es Python. Entonces, esto nos da una flexibilidad en el diseño. Y finalmente pensamos en otra capa que abarca todo lo que es la infraestructura de la red. Básicamente estamos pensando en las computadoras que vamos a conectar, los ruteadores que son necesarios para interconectar varios de estos dispositivos con los que podríamos intercambiar información, algunas antenas que nos pudieran dar mayor alcance en estos enlaces para que pudieran comunicarse gente que no esté tan cerca, incluidos los amplificadores, todos los cables que sean necesarios. Y lo que mencionaba el doctor Enrique, ¿no? Los radios programables también se consideran como parte del sistema, no es una parte, digamos, obligatoria, recomendable, porque pues a lo mejor es uno de los dispositivos de infraestructura que podrían tener mayor dificultad de conseguirse. Ahora, de esta idea que tenemos como en capas, ¿cómo lo llevamos a cabo ya para un sistema físico? O sea, ¿cómo lo implementamos? Entonces, lo que surgió en este proyecto es decir, bueno, pues pensémoslo como un sistema modular. Un sistema modular que pueda atender diferentes necesidades de comunicación, como son, pues, conectar diferentes dispositivos para este objetivo, les digo, de compartir información multimedia, por ejemplo, mensajes, tener unos módulos que nos permitir esto de generar enlaces de mayor alcance. Y también un plus que sería, si hay información sensible que va a viajar por este tipo de redes, también tener un módulo para hacer transferencias seguras de información. Entonces, todos estos módulos se pensaron y se crea esto que ya se comentaba anteriormente, 4 módulos en los que se pueden usar, interconectar, dependiendo de diversas necesidades. Les comento, es el módulo ruteador, principal, básico para interconectar todos los dispositivos y formar una intranet. En caso de que los dispositivos no estén tan cercanos en la comunidad, se puede hacer uso del módulo amplificador y antena para lograr enlaces de mayor distancia. El módulo radio también está enfocado a ese objetivo y bueno, el módulo cifrado, como les comentaba, que tenga esta función de alguna seguridad en la transferencia de información sensible. Entonces, vamos en el resto de la charla a comentarles un poquito más de estos módulos. ¿Qué vamos a usar de estos módulos? Pues va a depender mucho de las necesidades que tenga cada comunidad, de las condiciones pues topográficas incluso, ¿no? De dónde esté ubicada la comunidad, pero desde luego que uno de los principales módulos es el módulo ruteador, ¿no? Es el principal para conectar diversos dispositivos y es del que se habla enseguida Luis Mogollón. Yo no te escucho, Luis, no sé si soy solo yo o todo el público. Bueno, ¿me escuchan? Listo, adelante. Ok. Lo que les comentaba que sí, que este módulo ruteador, de hecho, es el más importante. A partir de este nos va a permitir la comunicación entre los dispositivos. Para ello nos vamos a apoyar de un software que se llama OpenWRT, el cual, como bien lo comentaban, es de tipo software libre, es decir, no necesita ninguna licencia para poder funcionar. Nos permite instalarlo en diferentes dispositivos, además de esto que tiene una gran comunidad de desarrollo, es decir, tiene un constante avance en cuanto a la comunidad lo vaya mejorando, se va implementando estas mejoras. Para ello vamos a ver los dispositivos en los cuales se puede implementar. Tenemos 4 dispositivos. Uno es un routador genérico, una Raspberry Pi, una computadora de uso personal o bien un servicio virtual.
Nos vamos a auxiliar de lo que es una máquina virtual o unos contenedores. Todo esto para llegar a la configuración de un router, que va a ser dos puntos importantes aquí. El primero va a ser un punto de acceso y el otro va a ser un punto de acceso mesh. Para ello, en la implementación del módulo de router, tenemos al router comercial, que si bien es cierto, hay muchos de los routers que nos entrega la compañía y que los dejan, estos mismos los podemos reutilizar y darles como una segunda vida para poder ocupar este sistema de OpenWRT y que pueda funcionar nuestra intranet. O bien, si tenemos una Raspberry Pi, en esto podemos implementar el sistema e iniciar, bueno, ponerle una antena para que sea la emisión de la señal. Por otro lado, tenemos una computadora de uso doméstico, que si bien es cierto, es una computadora la podemos utilizar, que ya no la ocupemos recientemente o que por alguna razón ya compramos alguna otra computadora y que esta la dejemos pues como que en el olvido, podemos ocupar esta computadora, quitarle el sistema operativo que tiene e implementarle el de OpenWRT. Y finalmente tenemos un servicio virtual, lo que se le llaman las máquinas virtuales o los contenedores, Dockers. En este caso, la computadora va a seguir funcionando, va a decir bueno, va a tener hacer sus funciones y aparte de esto lo vamos a poder implementar el servicio de OpenWRT. A continuación tenemos los dos puntos importantes a considerar del routeador. Tenemos el punto de acceso, que es lo que nos va a permitir la conexión de los dispositivos finales. Es decir, como podemos ver en esta imagen, son los celulares, las tabletas, las laptops o computadoras. Nos va a permitir que este punto de acceso permita la conexión de los diferentes usuarios. Del lado izquierdo podemos ver una Raspberry Pi junto con una antena, la cual funciona tanto como punto de acceso como punto mesh. Y para esto llegamos al punto mesh. Bueno, antes de llegar al punto mesh, es importante recordar que para ello, en los módulos que siguen, vamos a hablar sobre la interfaz Lucy. En esta interfaz Lucy es una interfaz gráfica que nos va a permitir la configuración de los diferentes parámetros a partir de la configuración que ya se tenga por defecto o implementarle una diferente. Ahora sí llegamos al punto de Red Mesh. Y este punto de Red Mesh es súper importante, ya que sin este no se podría formar la intranet. Esta Red Mesh nos va a permitir la comunicación de un router a otro router. Es decir, esta Red Mesh se van a comunicar únicamente los dispositivos ruteadores para compartir y que viaje toda la información a través de ellos. Igualmente, vamos a tener la interfaz denominada Lucy, la cual vamos a poder modificar sus parámetros al igual que la implementación. En el caso de que les comentábamos de si se requiere para estas aplicaciones enlaces de mayor alcance, podemos usar el modo amplificador y antena. En el caso del amplificador, lo que se está recomendando para el sistema Mosineti es utilizar algunos amplificadores comerciales que ya se pueden conseguir, que se pueden únicamente conectar a los demás módulos del sistema, dado que son compatibles, y desde luego se está desarrollando amplificadores propios que surjan de este proyecto de Mosineti. Pero mientras se les hace la recomendación de algunos amplificadores que son compatibles con el sistema, y en el caso de las antenas sí se proporcionan ya diseños que ya se diseñaron, se probaron y se implementaron de manera en simulación y por hardware ya físicamente, y que se probaron con los módulos de Mosineti, y se da la información acerca de cómo se pueden replicar estos diseños para incrementar la cobertura de la intranet. El módulo de radiocomunicaciones, como ya lo mencionaba el doctor Enrique, básicamente va a trabajar con la señal que se transmite. Es una señal inalámbrica, es una señal que puede viajar por el medio sin ningún obstáculo, ¿no? Podría llegar a mayores distancias, pero en caso de que tenga que pasar muros, diferentes viviendas que estén muy cercas, pues la señal se va debilitando. Entonces, el módulo de radiocomunicaciones busca robustecer esa señal que viaja, que lleva
la señal de interés para los usuarios de alguna manera. Y pues, como se comentaba, se echa mano de los radios definidos por software porque son una alternativa que nos da muchas posibilidades para hacer un procesamiento de esta señal, robustecerla utilizando diferentes algoritmos, y estos algoritmos se van desarrollando conforme pues va avanzando la investigación dentro del grupo SDR de la UAMI, y también pues las colaboraciones que se logren hacer a partir de este proyecto. Y bueno, finalmente ya hablamos del módulo del cifrado. Claro, como bien se mencionó, este módulo de cifrado es totalmente opcional, es decir, lo pueden no implementar en su intranet. De cierta manera, nosotros lo recomendamos que se puede implementar, ya que mejora el cifrado de la comunicación y permite tener una comunicación más segura entre los usuarios. Aquí podemos ver un diagrama en el cual hay un usuario A y un usuario B, el cual pretende mandar un mensaje, pero como podemos ver, aquí hay un algoritmo. Este algoritmo es modificado ligeramente por nuestro equipo, lo cual el algoritmo principal es el AES, se mejoró de tal forma que pueda tener una mayor eficiencia. Este algoritmo se aplica en el mensaje que nosotros deseemos enviar, se envía por el canal de comunicación hasta llegar al usuario B. Como pueden ver, este diagrama nos ejemplifica que cada usuario tiene su propia llave y con estas van a permitir que puedan conocer el mensaje como tal, que no haya ninguna tercera persona que logre captar el mensaje y que lo puede descifrar. Bien, bueno, pues esos son los 4 módulos a grandes rasgos. Desde luego en los talleres se hablará de sus características particulares y cómo implementarlos, pero como les comentaba, para un intranet, pues lo más importante es empezar a compartir contenidos, ¿no? Principalmente este sistema está enfocado a compartir, por ejemplo, mensajes de texto, archivos y contenido multimedia. Entonces, el módulo principal que tenemos que implementar sería un módulo ruteador que nos permita hacer la interconexión de estos dispositivos. Entonces, mucho del tiempo que se va a dedicar este taller, aquí podemos ver, son 4 talleres dedicados a implementar justo todas las opciones que nos mencionaba Luis para poder crear este módulo ruteador que es el indispensable. Y como mencionaba el doctor Enrique, después de este módulo ruteador, pues vendría la parte de amplificación para tener mayor cobertura. Pero bueno, entonces tenemos 2 talleres el día de mañana, que es el flasheo de OpenWRT en ruteador, instalación de OpenWRT en Raspberry Pi, y para el 10 de noviembre otros 2 talleres también. En total se abarcan las 4 opciones que nos mencionaba Luis. ¿Dónde vamos a encontrar información? Bueno, pues son los enlaces que tenemos acá en la pantalla, que son estos, ¿no? El primer enlace pues nos lleva a la página principal de Mozinetti, es una página que está diseñada para encontrar la información de manera pues más sencilla. Viene una parte donde vienen, bueno, en la parte principal viene la explicación del proyecto, mucho de lo que hemos estado mencionando ya el día de hoy, pero viene principalmente la información ordenada por los módulos que acabamos de mencionar, además de las aplicaciones que también se van a detallar en los talleres. Y en la parte de comunidad, pues da información acerca de lo que es el grupo de trabajo que está presentando esta propuesta. Y en esta parte de documentación y videos, ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, las presentaciones, todas las guías necesarias para poder implementar este sistema de acuerdo a las necesidades que tengan, o la disponibilidad de hardware que tengan en su momento. Además, también pues hay diferentes videos que van guiando los procesos de instalación. Y bueno, pues aquí pueden consultar toda la información. Esto desde luego pues está en línea y pues comprendemos, ¿no?, que es una necesidad la conectividad, y que en algunas zonas a lo mejor no lo tienen. Ahorita pues muchas gracias por estarnos siguiendo de la manera en que pudieron seguir esta transmisión.
Pero también la idea es tener un repositorio con todos los documentos de manera que se les puedan hacer llegar de utilizando un medio físico, ¿no? Que estén ahí toda la documentación, sobre todo el software, ¿no? Para no estar descargando las versiones que son compatibles, etcétera. Ya viene un cúmulo de este tipo de software que estamos utilizando, que ya probamos que efectivamente funciona con el hardware que estamos proponiendo. Ya viene aquí un compendio de todo esto. Y bueno, esto se puede proporcionar a toda la gente que esté interesada. Y bueno, pues también tenemos redes sociales que pueden seguir. A lo largo de esta semana vamos a estar publicando también material referente al sistema Mosineti. Pues muchas gracias, Yareli. Eso es todo por nuestra parte. Gracias, Magali y Luis. Me parece que tenemos unas preguntas, si gustan responderlas. Claro. Aquí en el Zoom nos pregunta Diego Pat. Me parece que hay distintos modelos de Raspberry. ¿Debe ser en específico el que presentas o se puede hacer con algún otro modelo y por qué? Sí, en el caso de la Raspberry Pi estamos trabajando con la Pi 3 y la Pi 4. Las versiones anteriores no se recomiendan debido a algunas limitaciones que tienen y bueno, estamos optando por estas dos opciones. Tenemos otra pregunta de Antonio Ortega que dice, ¿cuántos dispositivos puedo conectar a esta red? Pues eso puede ser variable. Lo que sí podemos decir es que dependiendo de la necesidad de transferencia de información que se requiera, es la cantidad de usuarios que podrías conectar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si necesitas transferir video que requiere mayor capacidad de tu sistema, pues a lo mejor no va a ser viable que se conecte mucha gente al mismo tiempo. Por ejemplo, a diferencia de que quieras mandar únicamente mensajes, eso alivia como la carga del sistema y podrías agregar más. No sé si quiera complementar algo, doctor, con respecto a este dato. Sí, es muy buena pregunta. Efectivamente, depende de varias condiciones. Una, de cómo tengas preconfigurados los enlaces para tu transmisión, es decir, los anchos de banda, si vas a usar radios programables o no. Entonces vamos a hablar exclusivamente ahorita del módulo ruteo. Cuando tú formas la red mallada, en teoría podrías conectar pues un número considerable de equipos que vamos a decir alrededor de 500 equipos. Sin embargo, tienes que configurar para ello el direccionamiento IP tiene que ser el adecuado porque si no te lo va a limitar a 255 equipos. Eso es una limitante, por ejemplo, el cómo configuras tus direcciones IP. Hablaremos ligeramente de eso en el taller. Sin embargo, al no ser un taller teórico, pues no se abarca considerablemente. El otro factor que tienes que considerar es cuántos saltos da tu información desde un ruteador hasta otro ruteador. Esa parte sí podría ser extensa siempre y cuando utilices un protocolo que se llama activo, que quiere decir que regenera la señal para reenviarla. Si tú utilizas un protocolo que es pasivo, es decir, nada más es como un retransmisor, entonces va a estar limitada tu conexión a no más allá de 4 o 5 saltos, porque por probabilidades se sabe o se puede hacer el cálculo que va a ir disminuyendo significativamente el número de saltos que puede avanzar tu información en la red. Entonces, haciendo un resumen, factores. Uno, cómo tengas configurado el ancho de banda o la velocidad de transmisión de cada uno de tus enlaces. Dos, la capacidad que tenga cada uno de tus ruteadores para mantener una cierta cantidad de tráfico. Tres, cómo configuras tus direcciones IP. Y cuatro, cómo sería la configuración para que no sea un ruteador pasivo, sino que se envíe la información
de forma regenerativa, activa. Esos serían como los puntos a grandes rasgos de esto. Nosotros estimamos que depende también de los alcances y la cobertura, porque se tendrían que ver los ruteadores entre ellos. ¿Qué quiere decir que se tengan que ver? Que la señal transmitida desde un ruteador hasta el otro tenga alcance, es decir, que llegue la energía transmitida de radiofrecuencia, llegue desde un punto a otro. Entonces eso va a depender para 2.4 gigahercios, ya estamos hablando de la banda de radiofrecuencia y ahí pues puede haber obstáculos que van a limitar el alcance de tu transmisión o no. Entonces, también es dependiente a veces la geografía del lugar. Si está a la intemperie, por ejemplo, en un día lluvioso, pues puedes tener problemas de conectividad. Entonces puede haber menos nodos conectados o menos ruteadores conectados. Por eso yo te di un estimado de alrededor de 500. Sin embargo, nosotros solamente hemos conectado como máximo con 10, pero sí se puede conectar muchísimos más. Gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos aquí de Denis Llamas nos dice, ¿qué distancia aproximada aplicaron entre cada ruteador en la red comunitaria de Mosineti para que no presentara problemas de conexión? Bueno, otra vez la distancia es subjetiva porque va a depender de qué potencia, con qué potencia estás transmitiendo, va a depender de qué antena tienes, porque hay también, eso lo vamos a ver en el tema de antenas, hay antenas que son más directivas que otras, ¿qué quiere decir? Que hay unas que se difunden como si fuera una burbuja de jabón que se va expandiendo hacia todos lados, eso se llama omnidireccional, pero hay otras que son como muy puntuales, o sea, van hacia el centro, o sea, van hacia un punto muy particular. Entonces, ahí concentran la mayor parte de la potencia que se está transmitiendo desde una antena. Eso permite más distancia. Entonces, ¿a qué distancia conectamos nosotros? Diversas, pero la más larga en interiores era de 50 metros en uno de los edificios del campus universitario. Hacia el exterior, pues sí tendrían que usar, por ejemplo, ahí está la foto que les están poniendo de unas antenas que son más directivas. Esas dan, por ejemplo, una ganancia de alrededor de 9 dB en real y en interior puede ser que se vea limitada. Y eso les permite un alcance aproximado de 70 metros. Entonces necesitarían tener un amplificador de potencia para llegar a más distancia. ¿Cómo pueden saber ustedes cuál es la distancia óptima en el sistema? Bueno, también lo vamos a ver al final, pero hay aplicaciones, por ejemplo, que pueden descargar en un celular que les permite ver cuánta señal están recibiendo. Esa la van a medir, normalmente se mide en unidades que pueden ser dBms, que son en decibeles. Hablaremos un poco de ello, pero normalmente para una señal de Wi-Fi, el tope o el límite de recepción anda alrededor de menos 80 dBm. Entonces, o menos 80 dB si lo hacemos relación de potencias. Si es solamente una diferencia de potencias. Entonces, esto va a impactar en la distancia que ustedes puedan conectar. Entonces, no hay una respuesta exacta. La respuesta más cercana sería, tienes que procurar que tengas potencia de transmisión, que tengas ganancia de antena y puedes medirla con alguna aplicación, por ejemplo, desde un celular o una PC.
Sí, tenemos otra pregunta de André Dorcé. Nos dice, muy interesante y relevante todo este trabajo e iniciativa. ¿De qué depende poder desplegar al máximo el ancho de banda en una intranet de este tipo? Muy buena pregunta, André. Gracias. Qué bueno que estás aquí eh, con nosotros en la transmisión. El, el ancho de banda es, vamos a poner una analogía, sería como la capacidad que tienes en tu enlace para poder transmitir todos los bits por segundo que requiere tu transmisión. Entonces, el ancho de banda normalmente se mide en hercios. Ese ancho de banda, si lo vemos así como una tubería, es por donde pasa el agua y es la cantidad de agua que fluiría por esa tubería, ¿no? Entonces, para toda una intranet, ¿cómo le puedes sacar el máximo provecho? Pues depende de cada uno de los enlaces. Ahí hay algunas cosas que son muy particulares de las redes que tienen que ver con la conexión. Para eso me voy a apoyar con un dibujo. Voy a compartir un poco un pizarrón. Eh, por ejemplo, no sé si ahí se ve el pizarrón, pero Sí. si nosotros tuviéramos un ruteador aquí, otro ruteador aquí, otro aquí, y así formáramos nuestra intranet, los alcances, digamos, sería toda la energía que le llega de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este a este, de este a este, y así sucesivamente. Y así se iría formando lo que sería la intranet. Sería la conexión entre cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué debes de cuidar? El ancho de banda de la conexión de este punto a este punto, de este punto a este punto es otro ancho de banda, otro ancho de banda. Cada enlace tendría su capacidad. Si ya queremos medir la capacidad de toda la red, entonces va a depender de las capacidades de cada uno de los enlaces. Voy a usar una analogía, por ejemplo, el tráfico vehicular de la Ciudad de México. Si nosotros nos vamos por una zona que está congestionada, pues ahí tendríamos que buscar otras rutas para transmitir los mensajes. Entonces va a depender de cuánto tráfico tiene aquí el aprovechamiento de ese ancho de banda. Lo que, lo que se quisiera idealmente es que cada uno de estos enlaces tenga la máxima capacidad posible para no congestionar la red. Es decir, si nosotros estamos en un lugar que tiene puras callecitas, pues solo pasaría un coche por calle. Si tenemos unas avenidas donde pasan 3 vehículos o tiene 3 carriles, pues ese sería el equivalente a tener más ancho de banda. Pero eso no quiere decir que toda la ciudad tenga más tráfico. Entonces, no sé si esto atiende un poco la pregunta, André. Creo que la hicieron por YouTube, ¿verdad? La de André. Sí. No sé si hay más preguntas por ahí, mientras que... Sí, también mencionar que pues estamos, pues el sistema Mosineti es un sistema enfocado a comunicación inalámbrica y pues sí, muchos de los parámetros de desempeño de la red, como en este caso en particular el ancho de banda, pues va a depender de la calidad de los enlaces, ¿no? Entonces, por eso también el módulo Mosineti, el sistema como tal, pues tiene estos módulos, por ejemplo el de amplificador que te puede dar mayor potencia, y sobre todo, por ejemplo, el módulo de radiocomunicaciones, que es opcional, pues se hace necesario para robustecer esta señal, para poder pues configurar o tener acceso a enlaces más robustos, porque pues dependemos totalmente de las condiciones del canal inalámbrico. Así es. O sea, puede haber variabilidad, como dice Magali, debido a pues cambios en el clima, incluso la temperatura, cambios por el viento, que pueda mover árboles o pueda mover algunas cosas que obstruyan la señal. La señal inalámbrica
es un poco ingrata en ese sentido porque se comporta aleatoriamente, ¿no? Se comporta, no es predecible cómo va a ser. Hay ciertos modelos que nos permiten saber más o menos cómo se va a comportar, pero no siempre se comporta tan bien como lo tenemos tipificado en los modelos teóricos. Entonces, ya en la práctica, esta señal pues va a tener variaciones. Y esa variación en la potencia nos va a afectar a la capacidad de bits por segundo que podemos mandar. Ahora, el ancho de banda pues va a estar limitado por el equipo que está transmitiendo. El equipo que está transmitiendo ya va a tener predefinido un ancho de banda, al igual que el equipo que nos va a permitir montar esa señal, que normalmente le llamamos modulación. La técnica de modulación que vayamos a emplear también va a tener efecto en cuánto ancho de banda podemos aprovechar en ese enlace. Entonces, haciendo un resumen de lo que sí complementó Magali muy bien, es la calidad de cada uno de los enlaces es la que va a representar la calidad total de la intranet. Sí. Creo que está aclarando que la pregunta era más por la capacidad de transmitir video a varios usuarios. Ok. Ahí también hay, para el caso del video, muy particular del video, habría que añadirle otro factor, que es desde dónde estás transmitiendo el video. Entonces, y cómo estás accesando a lo que se llamaría el servidor o el servicio de video. Entonces, ese servidor tiene que tener la capacidad de atender todas las conexiones que son los clientes a ese servidor, todas las conexiones simultáneas que se puedan dar para la observación de ese video. Entonces, cuando se tiene un sistema centralizado que se llama cliente y que se atiende a un cliente servidor, normalmente una de las restricciones es la capacidad de ese servidor para atender a todos sus clientes. Ese es un factor. El otro, aparte del ancho de banda que tienen cada uno de los enlaces, ¿no? La otra es la estrategia o la técnica que utiliza ese servidor para atender las peticiones de sus clientes. Si lo puede hacer de forma paralelizada en algunos de los casos, o tiene que hacer algo que se llama concurrencia, algo que se llama estar pasando de un proceso a otro muy rápidamente para poder atender a múltiples peticiones. Entonces, dependiendo también de esas estrategias, es qué tantos usuarios voy a poder conectar simultáneamente a un servidor. Eso habría que añadirlo a todo lo que comentábamos anteriormente de los anchos de banda de cada quien. Obviamente este servidor tiene que tener servicios o prestaciones superiores a la de los clientes para que este video no se interrumpa. Sería muy bueno quizás en un futuro hacer un taller específicamente del montaje de servidores de atención para broadcast de video. Ahorita todavía este taller es un poco más básico, abarca primero el tener un montaje de infraestructura de intranet y ya que tienes tu montaje de infraestructura de intranet, ahora sí empiezas a montar los servicios que se van a tener en esa intranet. ¿Qué servicios pueden ser? Pues uno es la difusión del video, otros pueden ser tener chats, puede ser correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los servicios, al igual que las aplicaciones. Es decir, si ya tengo montada una plataforma para red social, ¿qué tipo de redes sociales van a estar ahí? Si tenemos una gestión de video, ¿qué tipo de gestor de video tienes que montar ahí? Entonces, para múltiples atenciones de video en difusión, pues sí se requiere de una administración de los recursos de ese servidor.
Normalmente es un manejador de software para esas atenciones de video. No sé si haya más preguntas en YouTube. Bueno, en lo que salen algunas otras Me parece que son preguntas. todas las preguntas. Ok. Inquietudes, preguntas. Recordarles dónde pueden encontrar el material por si quieren irlo viendo de forma anticipada a los temas que vamos a ver el día de mañana. No sé si pudiéramos recordar dónde está la información y recordar que mañana ya veríamos más detalles de cómo montar ese ruteador, ¿no? Cómo poderlo hacer. Por ejemplo, ahí viene las guías. Hay quien preguntaba que qué tipo de Raspberry Pi creo que se podía utilizar. Tenemos ahí los manuales para usarlo con el modelo Pi 3 más y con 4, pero también lo hemos hecho con la 3, con Pi 3. Eh, Obviamente funciona mejor con la 3B más y con la 4 que con la 3. ¿Por qué? Porque tiene un microprocesador más potente esa Raspberry y porque permite atender el proceso del software que está corriendo ahí, de los algoritmos, de una forma más eficiente. Si ustedes usan una tarjeta con prestaciones menores, definitivamente van a tener más dificultad para poderla utilizar. Sí, también comentar que en este tipo de guías viene una guía de instalación avanzada en donde se trata de cubrir la mayor parte de los pormenores que pudieran encontrarse, ¿no? Son las guías avanzadas, y para una lectura rápida vienen, pues eso, instalaciones que son muy, muy básicas, pero con las instrucciones necesarias para echar a andar la Raspberry como un ruteador utilizando OpenWRT. Entonces, contenido, recuerden, se puede revisar en comunitaria.iztapalapa.uam.mx o también directamente en el sitio donde están todos los repositorios. Estos enlaces vienen en las presentaciones. Las presentaciones ustedes las pueden encontrar en la parte de más información, documentación y videos. En la última parte les estoy mostrando comunitaria.is.uam.mx. En la parte de abajo ya ustedes pueden encontrar las presentaciones que van a estar viendo durante esta semana. Por ejemplo, aquí está la presentación que acabamos de ver de Mocinetti y al final del documento se incluyen los enlaces para que ustedes puedan tener un fácil acceso a la información. Aquí están los enlaces y bueno, ya vienen los hipervínculos para mayor facilidad de acceso. No sé si también pudiéramos compartir el correo electrónico al cual pueden hacer preguntas y posteriormente les empezaremos a responder y decirles dónde pueden encontrar información con respecto a eso. También si quieren colaborar o quieren empezar a montar en alguna comunidad y necesitan apoyo, también empezar a coordinar cómo podríamos hacerlo. Por desgracia, la pandemia nos ha limitado en poder ir a algunos lugares, en hacer pruebas de campo para algunos de los conceptos que estamos mostrando. Esperemos que esa situación se vaya pues suavizando en estos días, no lo sabemos con certeza, y que podamos ya empezar a viajar a comunidades, empezar a probar en campo algunos de los principios de lo que hemos estado haciendo recientemente con Mocinetti. ¿Dónde está el correo electrónico? Era duda, algo así, ¿no? Si lo pueden Sí, es dudas.intranet.wami@gmail.com. No sé si lo puedan escribir en una presentación y que aparezca aquí en el video para que también ahí le escriban, al igual que en YouTube.
También estos videos los vamos a dejar ahí en Wami Stream para que los puedan consultar. Y el taller tiene una intención de que poco a poco, gradualmente va a ir aumentando el contenido técnico que se requiere. Entonces, para el día de mañana, pues sí sería bueno que vieran algunas de las presentaciones que ya tenemos montadas ahí para los siguientes temas, como para que tengan más idea de qué se va a ver. Por ejemplo, para el día de mañana, el tema 3, que es montaje de una red comunitaria con OpenWRT, eso es una breve descripción de en qué consiste ya ese montaje de la infraestructura. Posteriormente, flasheo de OpenWRT es qué comandos tendrían que utilizar para montar el OpenWRT en un ruteador, ya sea comercial. Creo que también había una pregunta por ahí de que si habíamos probado con distintas marcas. Sí, hemos probado con distintas marcas de ruteadores comerciales. Hay que hacer esta aclaración. No todos los ruteadores comerciales soportan OpenWRT. Hay unos que sí, que son los que pueden encontrar, ya sea en la página de OpenWRT, pueden encontrar una lista exhaustiva, o también en los manuales de la información pueden encontrar para algunas de las marcas con las que hemos probado. Cada uno de esos ruteadores tiene un detalle muy particular. Hemos tratado de simplificar lo más que se pueda la instalación para que nos puedan seguir quien no tiene un alto nivel de conocimiento técnico, y al igual para quien es más avanzado en su conocimiento técnico, pues lo invitamos a que pueda colaborar con nosotros para mejorar nuestro contenido o para subir nuevo material que pueda ayudar al montaje de las intranets. Hay otras soluciones en América Latina, también conocemos por ahí trabajo muy bueno que han hecho los del, por ejemplo, LibreRouter, y pueden utilizar el mismo software de OpenWRT, montarlo en un ruteador de LibreRouter. Podrían tener el mismo rendimiento para la instalación de las redes, por ejemplo. Hay otras marcas que, en el caso de México, en algunas comunidades hemos visto que utilizan el NanoStation, el 5 y el 2, y el Nanoloco, que le llaman en un modelo muy especial. Esos son de Ubiquiti. También hay de los de TP-Link, por decir algunas marcas, ¿no? Donde se puede montar. Entonces, mañana veríamos algunos casos de cómo se monta ese OpenWRT, cómo se instala ese OpenWRT en un ruteador comercial. Y el tema que sigue es específicamente en la Raspberry. ¿Por qué la Raspberry? Bueno, nuestra experiencia con los ruteadores comerciales fue que una vez que ya teníamos un cierto conocimiento avanzado de la intranet, algunas marcas no nos permitieron instalar lo que fue el firmware, se conoce normalmente, o software de instalación de OpenWRT. Y nos permitieron ya instalar para las nuevas versiones software que hiciera que funcionaran adecuadamente los ruteadores. Entonces, optamos por buscar otras opciones. ¿Por qué? ¿Y cómo supimos que se podían hacer otras opciones? Bueno, porque en esencia, un ruteador es una computadora. Es una computadora que tiene una tarjeta madre, un motherboard, tiene unas tarjetas hijas, tiene su memoria RAM, su memoria ROM, es un microsistema computacional. Entonces, por eso optamos por una Raspberry, porque es más o menos accesible, tiene como una visión educativa este tipo de tarjetas. Entonces por eso optamos por instalar en la Raspberry. No es porque nos estemos casando con una marca en particular, puede ser instalado en otros tipos de tarjetas de desarrollo. Existen, por ejemplo, las de BeagleBoard. Existen, con Arduino todavía no hemos hecho pruebas, pero podría explorarse.
Sin embargo, ahorita les ofrecemos lo que hemos explorado, que es en el caso de la Raspberry. Por eso lo hemos hecho así. Bueno, si no hay más preguntas, pues sería no más que agradecerles en este primer día del taller y nos veríamos mañana para la ponencia del doctor Eric Huerta Velázquez de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC. México, él tiene una vasta experiencia en lo que son montaje de intranets en comunidades indígenas a lo largo de la República Mexicana y que puede servir de experiencia para todo el resto de Latinoamérica. Al igual que ha participado en diversos foros internacionales de regulación de todo lo que sería la transmisión y comunicación de intranets. Bueno, Yareli, no sé si quieras cerrar la sesión. Sí, con esto terminamos lo que fue el primer día de nuestro taller titulado Sistema Modular Mocinetti, una solución para crear una intranet comunitaria. No olviden conectarse mañana en punto de las 4 p.m. hora Ciudad de México para seguir con la transmisión de la agenda del día 2. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.